Millonario joven quedó deslumbrado desde el primer instante por la madrina que llegó con retraso a un enlace matrimonial, sin imaginar que ella. Iván Serrano aguardaba en las cercanías del altar, impecablemente vestido con un smoking negro que le sentaba de maravilla, aunque su semblante revelaba cualquier cosa menos serenidad. ¿En qué lugar puede estar?, susurró con impaciencia, consultando su reloj por lo que parecía la 100ª ocasión. Con el ceño fruncido, se inclinó en dirección a la novia. Todos han venido para verlos, dijo Iván en voz suave pero con un matiz de apremio. ¿Cuánto más podremos demorar? La novia, irradiando un aire de paciencia y temple, se acercó para explicarle en un murmullo: su vehículo tuvo un percance y está a minutos de llegar, susurró con un deje de urgencia. Pero esto no es una junta de accionistas, sino una ceremonia nupcial. La gente presupone que todo comenzará puntualmente. Ella vendrá, respondió la novia, serena, aunque el ligero temblor en la forma de sujetar su ramo reflejaba sus propios nervios. Antes de que Iván pudiera replicar, un estrépito resonó en el pasillo. Las enormes puertas dobles se abrieron con lentitud, dejando ver a una figura despeinada pero cautivadora en el umbral. Los invitados se giraron para contemplar a la recién llegada, que avanzaba con las mejillas encendidas por el esfuerzo y tomando aire con dificultad. Por fin había llegado la damita de honor extraviada, Lucía Montoya. Vestía un traje largo un tanto arrugado, cuyo dobladillo estaba algo húmedo como prueba de su carrera contrarreloj hasta el lugar. Perdón, discúlpenme, murmuró, sus cabellos oscuros, parcialmente recogidos, habían empezado a soltarse en delicados mechones que le enmarcaban la cara. Aun con su aspecto cansado, irradiaba un porte innegablemente cautivador. Había en ella una serenidad peculiar que silenció la estancia. La mirada de Iván quedó prendida a su figura, y su irritación previa desapareció al instante. Lucía llegó hasta el altar, disculpándose entre susurros con la novia, quien respondió con un gesto afable y comprensivo. Sin embargo, Iván no era capaz de apartarle los ojos de encima. Me alegra que al fin te unas a nosotros, comentó con un tono entre sarcástico y divertido. Lucía alzó la vista hacia él, y en su mirada color avellana se mezclaban la vergüenza y la determinación. No pensaba perderme este día especial, respondió, en voz apenas audible pero firme, antes de ubicarse junto a las demás damas de honor. Iván descubrió, para su sorpresa, que no podía centrarse en nada más. La ceremonia dio inicio y la voz de la oficiante se propagó en el salón, pero los pensamientos de Iván se encontraban en otro lugar. Sin poder evitarlo, ladeó el rostro para observar a Lucía de reojo. De pronto, ella se veía compuesta y tranquila, como si el caos de su llegada no hubiera sucedido jamás. Sus dedos se aferraban al ramo con ahínco, pero su semblante se tornó apacible conforme contemplaba el intercambio de promesas entre los novios. ¿Quién será?, se preguntó Iván en silencio. Había en ella algo magnético que reclamaba toda su atención. Su calzado desigual y el ligero corrimiento del delineador, lejos de restarle elegancia, la hacían ver más encantadora. Su porte sereno solo aumentaba el hechizo que ejercía sobre él. En medio de votos y alianzas, los aplausos coronaron el beso de los recién casados, aunque Iván tuvo la impresión de haberlo presenciado todo en un suspiro, con su mente anclada en la joven que irrumpió de forma tumultuosa y en cuestión de segundos lo dejó sin aliento. Tras la ceremonia, los asistentes comenzaron a encaminarse al festejo. Iván se quedó atrás, cerca del altar, con la mirada puesta en Lucía, que se dirigía a la salida junto a las otras damas de honor. ¿Te unes a nosotros, Iván?, preguntó el novio, haciendo su hombro en un ademán cordial. Iván, sobresaltado, dibujó una sonrisa formal. Enseguida voy, afirmó. Sin embargo, se detuvo, y en su fuero interno sintió una urgencia desconocida, ajena a cualquier negocio financiero. Requería saber más de esa chica, comprender cómo había penetrado en su mundo con la fuerza de un torbellino. Mientras la algarabía de la música llenaba la finca, Iván avanzó hacia la recepción decidido a encontrar a Lucía y desentrañar el misterio de aquella dama de honor que, con su sola irrupción, había dado un vuelco total a su perspectiva. La recepción, dispuesta en un rincón del viñedo, brillaba bajo una red de luces que otorgaban un brillo meloso a la celebración.
Parejas y familias reían, bailaban y alzaban sus copas en brindis por la pareja recién casada. Iván se mantenía al costado de la barra, sin haber probado aún la copa de champán que sostenía. Sus ojos recorrían la muchedumbre, buscando a la persona en la que no dejaba de pensar. A lo lejos distinguió a Lucía, próxima a la pista, en animada charla con otra de las madrinas. Su risa, suave pero contagiosa, le calaba al punto de ser reconocible a pesar de la música. Iván se deshizo de la copa y se acercó, movido por la confianza que siempre lo caracterizaba. Tan pronto se aproximó, Lucía elevó la mirada y sus ojos se cruzaron. Sin duda tienes talento para irrumpir con drama, soltó Iván con un deje de broma y cordialidad. La joven esbozó una sonrisa un tanto incómoda. Fue un momento desafortunado, admitió. Pero al menos pude arribar antes de los votos. Por los pelos, respondió Iván, devolviéndole la sonrisa. Si no, la novia habría encontrado el modo de arrastrarte por todo el camino hacia el altar. El suave carcajeo de Lucía destensó su postura. Puede que sí, concedió. Y no la culpo, es la velada más trascendente de su vida. Iván inclinó la cabeza, analizándola. ¿Y cómo consiguió alguien tan puntual como tú llegar con semejante demora? La sonrisa de Lucía se tornó frágil. Digamos que fue culpa de una llanta pinchada, una pésima coincidencia y un agitado maratón sobre tacones. La risa de Iván emergió ante esa imagen. Podría ser una historia de lo más entretenida. ¿Te animarías a contarla, mientras bailamos? Ella dirigió la vista hacia la pista, donde las parejas se mecían con una melodía jazz tenue. No lo tengo muy claro, murmuró, pero Iván adelantó la mano, proponiendo un gesto de invitación juguetón. Vamos, me debes una por habernos tenido esperando, prosiguió él con fingida acusación. Lucía alzó los ojos al cielo, pero cedió, colocando su mano sobre la de Iván. De acuerdo. Pero no esperes gran destreza de mi parte. Prefiero mirar el baile desde la barrera. Lo haremos a tu ritmo, prometió Iván, guiándola a la pista. A medida que se movían con la canción, la tensión inicial de ella fue desapareciendo. La conducción firme de Iván y su talante afable la tranquilizaron. No lo haces nada mal, comentó él con aire burlón. Para alguien que se autodefine como simple espectadora. Lucía soltó una risa discreta. Y tú tampoco eres tan malo. Se nota que has bailado en más de una ocasión. En unas cuantas fiestas benéficas, admitió Iván. Pero ninguna de mis compañeras había sido tan cautivadora. Ella desvió la mirada con un leve sonrojo. ¿Tienes facilidad para este tipo de halagos? ¿Te refieres a bailar o a lograr que la gente se sienta cómoda? Preguntó Iván. A lo segundo, respondió Lucía, encarándolo. Parece que sabes aligerar la tensión incluso cuando otros se sienten perdidos. La sonrisa de Iván se tornó más cercana. Es sencillo si vale la pena la persona que te acompaña. El diálogo fluía con la misma cadencia que los pasos de baile. Ambos intercambiaban bromas impregnadas de curiosidad y calidez mutua. Iván se sentía fascinado ante la candidez e ingenio de Lucía, en tanto ella no podía sustraerse al magnetismo relajado que él irradiaba. ¿Y a qué te dedicas, Lucía? Inquirió Iván, cuando la melodía viró hacia un aire más suave. La chica titubeó. Estoy en una galería de arte. Mayormente tras bastidores. Suena encantador, dijo Iván. ¿En cuál expones? Quizá haya pasado alguna vez. Es un espacio pequeño, explicó Lucía con premura. No suele recibir mucho tráfico. Intrigado por su reserva, Iván no insistió más. Me encantaría echar un vistazo algún día. Quizás, concedió ella, algo evasiva. Con la pieza finalizada, él la condujo fuera de la pista, reacio a que la conversación acabara. De pronto, un fotógrafo surgió con su cámara apuntando. Lucía se tensó y desvió el rostro del encuadre. ¿Te encuentras bien?, preguntó Iván, percibiendo el súbito nerviosismo en ella. Sí, respondió con presteza. Sencillamente no me agrada que me hagan fotos. Iván asintió, aunque aquella reacción lo dejó pensativo.
Luego Lucía consultó su reloj y su expresión cambió, mostrándose apenada. «He de marcharme», anunció, con clara renuencia. «¿Tan pronto?», replicó Iván, sin ocultar su decepción. «Se hace tarde, y mañana temprano debo cumplir con compromisos». «Te acompaño a tu vehículo», propuso Iván, y tras vacilar un instante, Lucía asintió. Durante el trayecto al estacionamiento, la intuición de Iván le indicaba que ella ocultaba algo. Su gracia, su personalidad chispeante y su renuencia a compartir información personal trazaban el retrato de alguien que guardaba un secreto que no estaba lista para revelar. Al llegar a su modesto sedán, cuyo parachoques lucía una leve abolladura, Lucía se giró. «Gracias por el baile, Iván». «Gracias a ti por haber aceptado ser mi pareja en la pista», contestó él con una sonrisa. «Tengo el presentimiento de que no será la última vez que nos veamos». Los labios de Lucía esbozaron una sonrisa sin verdadero entusiasmo. «Tal vez, ya veremos», murmuró, y se acomodó en el asiento del conductor. Iván la siguió con la mirada mientras se alejaba y sus luces traseras se desdibujaban en la distancia. Atrapado entre la desazón y una curiosidad imperiosa, supo al instante que necesitaba desvelar el enigma que constituía Lucía Montoya. A la mañana siguiente, Iván trató de concentrarse en su trabajo en su impecable oficina acristalada con vistas al corazón de la ciudad. Los interminables correos electrónicos se apilaban, exigiendo su revisión, pero su mente seguía viajando al recuerdo de la misteriosa dama de honor. A media mañana, su impaciencia se volvió insoportable. Marcó el número de la novia. Ella contestó con un tono ligero y jovial. «¿Algo que pueda hacer por mi querido Iván?», preguntó, divertida. «Necesito que me cuentes sobre tu dama de honor, Lucía». «¿Sabes algo más?». Iván se esforzó en sonar casual. Al otro lado, la voz de la novia se volvió cauta. «Lucía prefiere la reserva. No da demasiados detalles sobre su vida, en especial de su familia. Ha atravesado circunstancias duras y prefiere mantener distancia». «¿Distancia?», murmuró Iván. «Pues no facilita mucho que alguien intente conocerla». «Tal vez es justamente lo que busca», dijo la novia con suavidad. «Pero si alguien puede cruzar ese muro, eres tú. Eso sí, ten cuidado, no es como las chicas con las que tratas habitualmente». Incitado por su curiosidad y la sensación de que Lucía era distinta, Iván utilizó sus múltiples conexiones para averiguar dónde trabajaba. Halló su rastro en una discreta galería de arte, situada en un barrio menos transitado. Aquella tarde, las campanillas sobre la puerta anunciaron su ingreso al lugar. El salón estaba envuelto en un halo blanco y luminoso, las paredes lucían obras abstractas, esculturas contemporáneas y fotografías cautivantes que plasmaban instantes efímeros. En medio de todo, revisando unos bastidores, se hallaba Lucía. Vestía una sencilla blusa y pantalones vaqueros, el pelo recogido en una coleta improvisada. Tenía un aspecto distinto al de la noche anterior, pero igualmente fascinante a los ojos de Iván. Al reparar en él, Lucía cambió de semblante, de la sorpresa pasó a una leve contrariedad. «¿Iván?», inquirió, enderezándose. «¿Por qué has venido?». El hombre ofreció una sonrisa traviesa. «Saliste tan aprisa de la boda que no me diste ocasión de pedirte otro baile». Lucía cruzó los brazos, alzando la ceja. «Vaya. Eres bastante persistente. ¿Te molestas en buscarme solo por eso?». «No me dejaste más remedio», bromeó Iván. Además, tenía curiosidad por esta chica que entra corriendo y se va corriendo sin dar explicaciones. Ella dejó escapar un suspiro de resignación, aunque no parecía auténticamente contrariada. «Bien, ya has satisfecho tu curiosidad, ¿no? ¿Puedes marcharte, entonces?». La sonrisa de Iván se hizo más amplia. «No del todo. ¿Te gustaría tomar un café, siempre que no decidas huir otra vez?». Lucía miró el reloj con inseguridad. A punto estuvo de negarse hasta que él añadió: «Te cedo la elección del sitio». Ella, tras unos instantes, pareció dar su brazo a torcer. «Vale. Un café». Caminaron hasta un acogedor local a unas calles de distancia. Entraron, y Iván le abrió la puerta con cortesía.
Lucía pidió un té. Él, un café negro. Se acomodaron en una mesa próxima al ventanal, por donde se filtraban los cálidos rayos de la tarde. ¿Y bien? Comenzó Iván, recostándose en el respaldo. ¿Cómo describirías tu labor en la galería? A mí me parece que rebosa creatividad. Lucía posó sus manos en torno a la taza caliente. Me apasiona. El arte siempre me ha llamado la atención. Me gusta cómo expresa sensaciones imposibles de transmitir solo con palabras. Cuando era más joven, solía pintar a menudo. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Preguntó Iván con auténtico interés, sorprendiéndola por su seriedad. Ella bajó la mirada, con un gesto apenas perceptible de nostalgia. La vida puede enredarse. A veces, hay que poner ciertos anhelos en pausa. Iván notó que prefería no extenderse y cambió a otro tema. ¿Alguna vez contemplas la idea de retomarlo? Lucía se encogió de hombros, los ojos se le velaron por un matiz de añoranza. Tal vez. Pero no es sencillo encontrar el momento. Cuando algo importa de verdad, uno busca cómo hacerle espacio, apuntó Iván con determinación. Ella lo miró. Un leve brillo, mezcla de gratitud y vulnerabilidad, iluminó sus pupilas. Es muy fácil decirlo cuando no estás en mis zapatos. Iván sonrió a medias. No creas que la vida de un multimillonario es tan simple como parece. Lucía rió ante esa ocurrencia, y él la siguió con relatos de sus tropiezos como hombre de negocios, las anécdotas de un carro de golf sin control en una gala benéfica, su escasa habilidad para el cuidado de plantas de interior y otras aventuras que la hicieron reír con gusto. No eres el estereotipo que esperaba encontrar, confesó Lucía, extrañada de sí misma por compartirlo. ¿Y cuál imaginabas? Inquirió él, inclinándose. Uno muy distinto, respondió ella con reticencia, esbozando una media sonrisa que se desvaneció al instante cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Al revisar la pantalla, empalideció. Iván, que seguía cada matiz de su expresión, captó su ansiedad. ¿Algún inconveniente? Son temas laborales, respondió, guardando con velocidad el dispositivo. He de regresar. Gracias por la conversación, pero debo irme. Con semblante intrigado, Iván se puso en pie a la par que ella. ¿Otra escapada? Intentó bromear, aunque le pesaba la evidente inquietud de ella. Lucía forzó una sonrisa, con un rastro de disculpa. Ciertos misterios es mejor no develarlos, Iván. Y se marchó, dejándolo frente al ventanal con un cúmulo de preguntas y más decidido que nunca a descubrir qué ocultaba esa enigmática joven. Los días siguientes, Iván no pudo sacudirse la sensación de que Lucía albergaba más misterio de lo que a primera vista dejaba entrever. La brevedad de sus encuentros, su actitud cautelosa y aquel extraño mensaje en medio de la cafetería alimentaban las sospechas de que hubiera una historia complicada tras ella. La confirmación llegó de la manera más insospechada. Durante un almuerzo con un conocido de la esfera inversionista, Mauricio del Valle, inversor de riesgo al tanto de casi todos los entresijos del mundo de las finanzas. Iván, apenas has probado el plato, bromeó Mauricio, notando su falta de concentración. ¿Tienes algo dando vueltas en la cabeza? ¿Será un nuevo proyecto o el nombre de alguna mujer? Iván esbozó una media sonrisa. Posiblemente un poco de las dos cosas. Dime, ¿te suena el nombre de Lucía Montoya? El gesto de Mauricio se endureció de inmediato. ¿Te refieres a la hija de Héctor Montoya? Iván frunció el ceño. ¿Héctor Montoya? No estoy seguro de haber oído ese nombre. Fue figura prominente del sector financiero una década atrás, explicó Mauricio. Hasta que su imperio se vino abajo tras un escándalo brutal que incluía fraude y uso ilícito de información privilegiada. La caída fue estrepitosa y la reputación de la familia se fue a pique. Creo que la hija de Héctor desapareció del ojo público y no volvió a saberse nada de ella. Iván escuchó con asombro y una creciente inquietud. Así que, ¿Lucía es hija de ese hombre? Si es la misma, sí. Prácticamente nunca se ha vuelto a mencionar en los círculos financieros. Me deja sorprendido si ha reaparecido ahora. ¿Tienes algún trato con ella?
La pregunta quedó flotando. Iván no respondió enseguida, inmerso en el remolino de dudas que se agitaban en su cabeza. Más tarde, se aproximó a la galería cuando atardecía. Encontró a Lucía cerrando el local, la luz anaranjada recortando su silueta en la acera tranquila. Al verlo, ella se sobresaltó. Iván, me has dado un susto. Él no titubeó. Tenemos que aclarar algo. El nerviosismo se reflejó en la mirada de Lucía, pero finalmente asintió. Está bien. Caminemos un rato. Avanzaron por la acera mientras el tránsito disminuía en las calles. No había más gente alrededor que algún viandante solitario. Sé que eres hija de Héctor Montoya, soltó Iván con voz templada. Mauricio del Valle me lo mencionó. Lucía se paró de golpe y lo contempló con una mezcla de recelo y miedo. No sé de qué me estás hablando, respondió, intentando sonar firme. Por favor, no lo niegues, repuso Iván con un tono calmo. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Alguna vez ibas a decirme quién eres? Ella apretó los labios y al fin dejó escapar un suspiro. ¿Por qué es importante? Lo que ocurrió con mi padre no me define. Ya no soy parte de ese mundo. Cerca de un parque, se sentaron en un banco vacío. Lucía exhaló con pesadez. La bancarrota de mi padre arrasó mi vida. No me quedaban ni amistades ni estabilidad. Los medios se cebaron con nosotros, como tiburones que olieron sangre. Cada titular, cada fotografía me etiquetaba como la hija del magnate deshonrado. Me harté de ser reducida a un apellido. Los ojos de Iván se llenaron de empatía. ¿Y tu madre? Se apartó de la situación antes de que todo explotara. Y nunca regresó, susurró Lucía. Yo tuve que aprender a las malas a sobrevivir sola. Decidí marcharme. Quería un entorno donde nadie me reconociera, donde dejar de sentir esas miradas de reproche o compasión. Iván alargó la mano y rozó delicadamente la de Lucía. Lo comprendo. Pero, ¿qué hay de nuestra relación? ¿Por qué no podías confiar en mí? He visto lo peor de la gente cuando sabe quién es mi padre, contestó Lucía, conteniendo las lágrimas. O me tienen lástima o pretenden sacar provecho de mí. Pensé que si te lo decía, cambiaría por completo tu forma de verme. Iván negó con la cabeza. Nada va a modificar lo que siento por ti. Eres más que un apellido o un escándalo del pasado. Ella lo miró, y por un segundo un destello de alivio cruzó su rostro. Pero ese amago de sosiego se desvaneció en cuanto una luz parpadeante los distrajo. Al girarse, atisbaron a un hombre apostado al otro lado de la calle, cámara en mano. Al percatarse de que lo habían descubierto, el sujeto se escabulló raudo. ¿Eso era un reportero?, murmuró Lucía con pánico evidente. Lo parece, contestó Iván, incorporándose para cruzar la calzada y detenerlo. Sin embargo, el individuo ya había desaparecido en un callejón. Cuando Iván retornó junto a Lucía, ella estaba visiblemente alterada. Dios, esto lo cambia todo. Difundirán la historia y tu nombre se mezclará en este circo mediático. Me ocuparé de que no te dañen, aseguró Iván, con decisión. Pero la angustia de Lucía se intensificó. La prensa se volcará en investigarme otra vez. Retomarán todo lo que pasó con mi familia. No, no quiero pasar por eso de nuevo ni que tú termines salpicado. Mira, no me importa lo que digan. No necesito limpiarme de nada, estoy de tu lado, insistió Iván, pero Lucía se alejó varios pasos, cabizbaja. No lo entiendes. Ya he vivido este infierno. No soporto la idea de que tú te veas atrapado también. Y antes de que él pudiera replicar, Lucía echó a correr. Iván se quedó ahí, sintiendo un peso insoportable en el pecho al ver su figura disolverse en la penumbra. Al día siguiente, a primera hora, Iván se encontró en su despacho con un torrente de noticias sensacionalistas. En cada portal y periódico aparecía un titular: noviazgo secreto del magnate Iván Serrano con la hija de un famoso estafador. Algunas columnas insinuaban que Lucía pretendía reinsertarse en los círculos de élite a través de Iván, otras, más benévolas, pintaban la historia como una telenovela de misterio y traiciones.
No pasó mucho tiempo hasta que los socios de Iván lo citaron para una reunión de emergencia. Esto nos afecta a nivel imagen, sentenció uno de ellos, señalando unas gráficas donde aparecían las fluctuaciones bursátiles y menciones en redes. La reputación de la empresa está en tela de juicio. No podemos permitirnos distracciones de este calibre, agregó otro, con semblante preocupado. Iván, de pie en la cabecera de la mesa, los escuchó con la mandíbula apretada. Mi relación personal no condiciona la excelencia con la que manejamos los negocios. Tal vez no directamente, pero la percepción pública es fundamental. Y en este momento, la percepción nos está afectando, replicó uno de los directivos. Con un suspiro de exasperación, Iván salió de la junta dispuesto a no ceder ante lo que consideraba injusto. Sin embargo, al llegar a casa, vio un enjambre de paparazzi aguardándolo. Consiguió entrar en su ático, pero esa noche apenas logró conciliar el sueño. Reunió fuerzas y decidió que la única forma de enfrentar la situación era hablando directamente con Lucía. Se presentó en su apartamento al anochecer. Llamó varias veces a la puerta, ella finalmente abrió, y detrás se distinguía una maleta medio hecha. ¿Te vas a algún sitio?, preguntó, incrédulo. Lucía bajó la mirada. ¿Qué esperabas que hiciera? Todo se está complicando. ¿Vas a huir?, exclamó Iván, luchando contra la frustración que lo invadía. ¿Crees que esa es la salida? ¿Tienes idea de lo que están diciendo de mí?, replicó Lucía, con lágrimas contenidas. Avanzó hasta el sofá, en el que había un montón de ropa doblada. No quiero destruir lo que te ha costado construir. Iván suavizó el tono. Lucía, me importa un bledo lo que diga la prensa. Estoy acostumbrado a la mala publicidad. Soy completamente capaz de afrontar un escándalo. Tú no has vivido el escrutinio que yo he padecido, dijo ella, con voz trémula. Ver cómo tus seres queridos se vuelven en tu contra, cómo se te cierran todas las puertas. Prefiero irme antes de verte así. ¿Verme cómo?, inquirió Iván, acercándose y apoyando una mano en su hombro. ¿Arrastrado por la polémica? ¿Enfrentado a rumores injustos? Ella asintió con resignación. No quiero revivir ese tormento. Me estás apartando sin razón. Podemos afrontar esto juntos, insistió él. Lucía sacudió la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No. No puedo. Lo siento, Iván. Estoy convencida de que lo mejor es marcharme. La desesperación se reflejó en los ojos de él, pero comprendió que forzarla a quedarse sería contraproducente. Por favor, piénsalo. Ella no respondió, y en su mirada pudo percibir un adiós doloroso pero irrevocable. Los días se convirtieron en semanas. Iván procuró enfocarse en sus asuntos para mitigar la congoja que le causaba la ausencia de Lucía. Pero no había contrato ni junta que llenase el vacío que ella había dejado. Ni los escándalos mediáticos ni los altibajos bursátiles lo habían preparado para lidiar con una pérdida sentimental. A pesar de todo, el interés morboso de la prensa se fue apagando, reemplazado por otros chismes sin relación. El nombre de Lucía Montoya volvió a sepultarse en el olvido informativo, tal como ella había deseado. Sin embargo, para Iván, cada día que pasaba sin verla le recordaba lo solo que se sentía. Una noche, se hallaba en su penthouse, contemplando las luces de la ciudad a través de ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo. Lidiaba con la incertidumbre sobre el paradero de Lucía, si estaría bien, si sentiría añoranza como él. Tomó el teléfono y marcó un número. «Hola», dijo con un hilo de voz. «¿Puedes ayudarme a encontrarla?». Al día siguiente se reunió con la novia, quien también era cercana a Lucía, en un restaurante discreto. «Me imaginaba que me lo pedirías tarde o temprano», comentó ella, sonriendo con cariño. Lucía me llamó hace días y mencionó que regresaba a su ciudad natal. Hay un antiguo estudio de arte donde solía refugiarse a pintar. Gracias, dijo Iván con una gratitud sincera. El trayecto hasta aquel pueblo fue inusualmente tranquilo. Dejó atrás el paisaje urbanita para adentrarse en un entorno más rural, con carreteras estrechas y casitas modestas que se erguían a la orilla.
Llegar al estudio no supuso dificultad, era un taller pequeño y sencillo, con grandes cristaleras, ligeramente desvencijadas, que permitían que la luz natural iluminara el interior. A través de los ventanales divisó a Lucía de espaldas, pincel en mano, el caballete con un lienzo a medio terminar. La escena lo conmovió, se veía entregada a ese acto creativo con una pasión cauta, pero real. Sintió un nudo en el pecho al recordar que ella le había contado cómo, de joven, amaba pintar. Finalmente, se armó de valor y empujó la puerta. El tintineo de una campanilla alertó a Lucía, que se giró, abriendo los ojos con sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, alterada. Iván cerró la puerta tras de sí. «He venido a buscarte». Ella frunció el ceño, dejando el pincel de lado. «Te dije que no iba a funcionar. Que lo nuestro no tenía futuro». Él avanzó hasta quedar a escasos pasos de ella. «Yo te digo que te equivocas. Ya está funcionando. Me enamoré de ti, Lucía, de la persona que eres, con tus fortalezas y flaquezas, sin importar la sombra de tu pasado». Lucía tembló, con el corazón agitado. «¿Por qué no comprendes que no quiero arrastrarte a toda esa basura mediática?». «La entiendo», replicó Iván. «Pero me importa poco el que dirán. Quiero estar contigo, saber de tus proyectos, ser testigo de tu arte, de tu risa. Huir no resolverá nada, solo prolonga tu miedo». La tensión en los rasgos de Lucía comenzó a disolverse. Sus ojos se humedecieron. Se había cansado de escapar, de comportarse como si no mereciese segundas oportunidades. ¿Y si la historia se repite?, balbuceó con un hilo de voz. ¿Y si todo se derrumba cuando aparezcan más titulares o problemas? Entonces, los afrontaremos juntos, sentenció Iván. Confía en mí. Entonces, Lucía hizo algo que no se había permitido en mucho tiempo, dejó que sus emociones tomaran el control. Con ojos anegados en lágrimas y voz quebradiza, musitó: «Está bien, no quiero seguir huyendo». Él la envolvió en un abrazo. Estuvieron así, en silencio, permitiéndose sentir la calidez mutua. El estudio, bañado por la débil luz del sol poniente, se convirtió en el escenario de un reencuentro que ninguno de los dos deseaba postergar más. Pasó algún tiempo, y todo lo que rodeaba a Lucía comenzó a reconfigurarse. Una tarde, la galería donde trabajaba organizó un evento dedicado a la transformación personal y la resistencia ante la adversidad. Era una exhibición íntima, pero cuidadosamente curada, donde se exhibían obras impregnadas de fortaleza y optimismo. Entre las piezas destacadas se encontraba un lienzo muy especial, de factura delicada y profunda. En él, se retrataba a una joven de pie frente a un torbellino de colores oscuros y bruñidos. En su mirada resaltaba un coraje inquebrantable. Lucía, quien ayudó a montar la exposición, se aproximó a la obra con el corazón palpitándole. La dueña de la galería esbozó una sonrisa cómplice. «Hay alguien más que ansía felicitarte», le dijo, señalando con la cabeza en dirección al otro extremo de la sala. Lucía se volteó y distinguió la silueta de Iván, enfundado en un traje impecable, con las manos cruzadas ante él. «No me perdería por nada esta muestra», dijo él, acercándose. «Y menos sabiendo cuánto significa para ti». Ella parpadeó, confusa. «No entiendo. ¿Qué tiene que ver conmigo esta pintura?». «Todo», contestó Iván. «La encargué para ti. Le pedí al artista que plasmase la fuerza interior que yo veo en ti todos los días». La emoción de Lucía se vio reflejada en su semblante. Observó cada pincelada, cada matiz de la obra. «¿Por qué hiciste algo tan grande por mí?». «Porque quiero que veas lo que yo veo, una mujer extraordinaria, capaz de recomponerse tras cualquier desastre». Algunos curiosos se acercaron, atraídos por su conversación. Entonces, Iván decidió tomar la palabra de manera más amplia. «Esta exhibición trata de renacer tras la tormenta, de descubrir la luz incluso en medio de las sombras. Todos aquí conocen a la perfección ese sentimiento», dijo, proyectando la voz. Varios visitantes lo escucharon con interés. «Quiero honrar a alguien que se pasó años huyendo de un pasado que no merece definirla. Esa persona es Lucía Montoya»,
quien me enseñó que la verdadera resiliencia no es huir, sino atreverse a vivir en plenitud. El aplauso del público resonó en la sala, y Lucía sintió un calor que le recorría el cuerpo. Con voz entrecortada, musitó: «Tú me has brindado algo que nunca pensé que alguien me daría, la certeza de ser aceptada sin condiciones». Iván la miró con ternura. «Me diste a mí mucho más de lo que crees». En ese instante supo que ambos se habían encontrado para compartir un viaje de transformación profunda. Meses después, la vida los condujo de nuevo a la finca del Valle de Napa, donde tuvo lugar otra celebración de boda, pero esta vez con ellos como protagonistas. Bajo un dosel de luces colgantes, rodeados de amigos y familiares, Iván y Lucía se prometieron amor. El sol del crepúsculo iluminó las hileras de viñedos, brindando un marco idílico al enlace. En el momento de los votos, la voz de Iván se tornó dulce y firme: «Lucía, desde el día en que irrumpiste tarde en aquella boda y mi serenidad voló por la ventana, supe que eras distinta. Me enamoré de tu coraje, de tu humildad, de tu risa, de tu forma de enfrentarte al mundo pese a tus temores. Hoy, no deseo otra cosa que pasar mi vida cuidando de ti como tú cuidas de mí». Lucía, inundada de emoción, correspondió: «Iván, llegaste cuando yo más necesitaba un rayo de esperanza. Tus actos fueron la prueba más clara de que el amor puede sobreponerse a cualquier duda o persecución. Te prometo caminar a tu lado sin ocultarme, afrontarlo todo contigo, porque contigo todo cobra sentido». Los asistentes estallaron en aplausos, algunos con lágrimas de felicidad, mientras los recién casados se unían en un beso cargado de promesas. La recepción posterior tuvo lugar al aire libre, con música suave, brindis emotivos y un primer baile bajo un cielo estrellado. Lucía reposó la cabeza sobre el hombro de Iván al compás de la melodía. «Gracias por perseguirme, por no rendirte», murmuró ella, conmovida. «Gracias a ti por dejarte alcanzar», respondió él, apoyando su mejilla sobre la de ella, con un suspiro de alivio y plenitud. Mientras la velada se prolongaba en una sinfonía de risas y anécdotas compartidas, la historia de Iván y Lucía se erigía en un testimonio de cómo el amor auténtico puede surgir de la adversidad y sanarlo todo. El pasado no se desvanecía, pero lo miraban con otros ojos, convencidos de que el futuro les pertenecía. Al final, esta narración se consagró como una evidencia viviente de que, a veces, las personas irrumpen en la vida de uno con retraso y enredadas en circunstancias complicadas, pero terminan siendo la clave de una dicha inimaginable. Cada capítulo, cada reencuentro, se convirtió en un paso hacia una unión tan genuina como inquebrantable. Con la música como telón de fondo y el brillo de las luces parpadeantes realzando cada emoción, su baile de recién casados evocaba la esencia de su aventura, de la incertidumbre al compromiso, de la soledad al calor compartido. Ese instante, íntimo y majestuoso a la vez, encapsulaba la nueva vida que emprenderían, una vida en la que los temores quedaban atrás y el amor relucía sin restricciones. Al concluir la velada, los rostros iluminados por sonrisas cómplices se congregaron para despedir a la feliz pareja. Mientras se marchaban, la promesa de días colmados de comprensión y respeto se cernía en el aire. Porque en esa armonía compartida, ninguna tormenta, ninguna sombra del pasado, ni los chismes más feroces podrían empañar lo que ellos habían forjado a fuerza de sinceridad y perseverancia. Mensaje final para el espectador del relato, estilo video de YouTube. Si te ha llegado al corazón esta historia de reencuentro y fortaleza, no olvides regalarle un me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Te invitamos a suscribirte al canal para disfrutar de más relatos que conmueven y nos recuerdan la magia de lo inesperado. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia de amor, superación y esperanza.